Pro en Training, episodio 62. Hoy hablaremos de prevención y rendimiento, la importancia de una revisión médica deportiva. Bienvenidos a todos al podcast de ProAn. Mi nombre es Rafael Buxiero y estamos aquí para hablar de entrenamiento, de fisiología y que puedan entrenar de una manera más profesional. Hoy, martes 27 de agosto, vamos a presentar aquí a dos cracks. Tengo acá el privilegio de estar con David, con Pris. Primero, vamos a presentarlos. ¿Quiénes son vosotros? ¿Cuál es vuestra formación? ¿Su currículum? Empezamos con David. Cuéntanos, David, ¿quién eres? Bueno, gracias. Yo soy David Domínguez, soy médico. Soy especialista en medicina interna, medicina del deporte. Actualmente trabajo en el Departamento de Fisiología y Nutrición del Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, aquí en Sant Cugat. Y anteriormente trabajé unos años en el servicio médico del Fútbol Club Barcelona. Buenísimo, buenísimo. Pris, cuéntanos, ¿quién eres tú para que te conozcan nuestros atletas y nuestros oyentes? Bueno, yo también soy médico, yo también estoy en el mundo de la medicina del deporte. Soy orgullosamente pupila de David de hace algunos años. Y en este momento estoy en el servicio médico del Fútbol Club Barcelona en el fútbol femenino. ¡Wow! Perfecto, currículum espectacular, así que por vuestras manos pasan muchos deportistas, están relacionados directamente con el alto rendimiento, ¿es correcto? Correcto. Buenísimo, eso para que un poco se pongan en situación de con quién estoy acá reunido. También, antes de empezar a hablar esto, importantísimo, para ProAn es un privilegio, la verdad, estar con vosotros. Esto se fue dando de una manera bastante bonita porque yo primero conocí al doctor Mario Ross, que lo conocí hace unos años y me encantó como profesional y tuvimos la idea de empezar a trabajar juntos. Y Mario me dice, espera, que tenemos a una persona bastante interesante, el doctor Misa. Dice, quiero que lo conozca, vamos a hablar con él. Lo conocí a Misa. Misa me hizo conocer a Fran. Fran, nos pusimos a hablar del rey y dice, tienes que conocer a David. Tú, da la casualidad de vida que es amigo de Misa. Y cuando lo conozco, él me dice, no, tienes que hablar con Pris. Y la relación que hay, la simbiosis, porque conocen a Fran, conocen a Misa, son amigos, y fuimos sin querer, montando un equipazo. ¿O no? A nivel médico, por el currículum de cada uno de vosotros y la experiencia que tienen como profesional, para mí es impactante, lo quería reflejar en el podcast. Y también vuestra impronta que van a dar ahora a la hora de dar todos los conceptos médicos y de por qué merece la pena una revisión médica deportiva con vosotros, ¿sí? Hecho la introducción, vamos a definir el tema de hoy. ¿Una revisión médica deportiva es lo mismo que una prueba de esfuerzo? ¿Qué creéis vosotros? No. No, o sea, desafortunadamente, Rafa, la mayoría de los deportistas de alto rendimiento piensan que la revisión médica es solamente hacer la prueba de esfuerzo, que tiene todo su sentido porque al final la gente lo que le preocupa sobre todo es el tema cardiovascular, porque es cierto que marca lo más importante, ¿no? O sea, la mayoría de las muertes súbitas en gente joven pues pueden ser debidas a un tema cardíaco. Pero la prueba de esfuerzo forma parte de esta revisión médico-deportiva, ese es un porcentaje de esta revisión. Entonces, por concepto no es lo mismo. Me gusta bastante lo que decís porque nosotros con ProAn llevamos bastante tiempo inculcando hacer la prueba de esfuerzo y hemos trabajado con diferentes médicos, diferentes centros, pero me gusta mucho vuestra propuesta porque es la primera vez que le dan una vuelta de tuerca, o incluso ustedes igual lo llevan haciendo hace tiempo, pero es la primera vez que me encuentro con médicos que dicen, no, Rafa, es solo una parte, hay que mirar más allá, no es solamente ver su consumo máximo de oxígeno, sus umbrales, que a los entrenadores nos encanta, pero ¿qué pasa detrás de esa persona? ¿Está descansando bien? Bueno, ahora hablaremos, ¿se está alimentando bien? ¿Se lesiona, no? Así que, bueno, primera pregunta contestada. Una pregunta, una revisión médica deportiva, ¿a quién va dirigida? ¿A qué público crees que se le podría hacer? Yo creo que toda persona que es físicamente activa. O sea, y también quería comentar antes que yo creo que hay que darle una vuelta también al concepto de que no es un mero trámite, de que cada temporada tengo que ir, ponerme los electrodos y que me firmen el papel y seguir con mi vida. Sino que además de ser una medida preventiva, por lo que decía David, de muertes súbitas y de problemas más grandes, pues también
pueden marcar puntos a nivel de consejos a nivel de entrenamiento, consejos a nivel de prevención, ya no solo a nivel cardiovascular, sino también de lesiones musculoesqueléticas y de otros temas que ya irán saliendo, pero que no es un mero trámite, ni tampoco es subirte a la cinta y ya está, sino que hay una serie de historia clínica, como en toda la medicina, que hay que hacer, un examen físico que hay que hacer y obviamente las pruebas complementarias, dentro de las cuales está la prueba de esfuerzo. Y estaría también comunicar que no es solo esto para una persona que es un triatleta profesional o alguien que va a hacer un maratón y va a hacer una marca increíble, sino alguien que quiere empezar a hacer actividad física, que quiere tomar el control de su vida y decir, bueno, quiero alimentarme mejor, quiero hacer actividad física. A lo mejor la propuesta, en vez de apuntarse al típico gimnasio y hacer 2 semanas a tope y dejarlo, dice, no, me hago una revisión médica deportiva para que sean vosotros lo que puedan asesorar, ¿no?, a esa persona y decirle, bueno, cómo está tu composición corporal, eso no es favorable a hacer trabajo de fuerza, te convendría mejor una carga más cardiovascular, ¿no? ¿O cómo ven vosotros eso? Antes tú comentabas, Rafa, que estamos muy metidos en el alto rendimiento, pero creo que algo que también nos une bastante con David es que nos gusta mucho la prescripción de ejercicio, que es un concepto que igual está un poco olvidado en el mundo médico, pero que es una persona sedentaria con patología, cómo guiarla a ser físicamente activa. Y creo que de ahí parte también nuestra labor de tener un equipo multidisciplinar y poder manejar ese tipo de conceptos, tanto con entrenadores como con nutris y con Es curioso eso porque siendo vosotros médicos, a veces el mejor medicamento puede ser eso, ¿no? El ejercicio físico, una buena alimentación, y qué mejor que dejarse asesorar y que alguien nos diga cómo está nuestro cuerpo, porque a lo mejor tenemos el hábito de ir una vez al año al dentista o hacer un chequeo general porque nos lo dice el trabajo. Pero creo que en la sociedad todavía no está instaurado una revisión médica deportiva para ver cómo está tu organismo, porque bueno, uno igual, la mente se queda con una edad, pero no es lo mismo el cuerpo a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, su requerimiento energético, su disponibilidad, su célula va cambiando. Y qué mejor que vosotros para guiarlos y apoyarlos en ese camino. Sí. Mira, nosotros, Rafa, vemos a veces un repunte de gente que viene a hacer la revisión cuando hay un caso mediático de una muerte súbita. O cuando en el grupo de entrenamiento, por ejemplo, hago ciclismo y salgo en carretera con un amigo y a uno tuvo un infarto o hizo una muerte súbita, entonces todo ese grupo se preocupa y va a hacer la revisión. Pero realmente, como dices, no hay esa cultura de tener que hacer una evaluación periódica para poder detectar contraindicaciones relativas o lo que son absolutas, que son muy pocas pero pueden existir, o revisar todos estos aspectos, que no solamente es el tema cardiovascular, que al final pueden influir de forma negativa o positiva en el rendimiento y en el entrenamiento. Entonces, todo esto yo creo que, como dices, la gente no lo tiene en cuenta. Y solamente cuando hay un problema grave o cuando tenemos una vivencia cercana que nos preocupa o cuando hay una obligación de que si no tienes el certificado no te puedes federar o no puedes participar en X competición, la gente es cuando dice, hey. Entonces yo creo que estos foros son importantes para terminar de darle la importancia y necesidad de lo que corresponde a una revisión médico-deportiva. Sí. Y aquí también me parece interesante que cambiemos un poco ese paradigma de que la gente vaya a vosotros cuando está enfermo o está mala. Nadie se plantea, me siento bien, voy a ir a ver a un médico, a ver qué me encuentro. Porque al final yo creo que el concepto, lo decías bien, ¿no? Gente joven. A ver, es cierto que es difícil que tengan enfermedades la gente joven, pero que puede haber una serie de cosas que si no se abordan y no se exploran, con el paso del tiempo te pueden dar problemas en tu día a día, del entrenamiento, del rendimiento, o sea, cosas de repercusión. Entonces yo creo que también la gente tenemos el concepto de lo hago bien, entreno bien, como bien, duermo bien, descanso bien, entonces no tengo necesidad de ir a buscar una ayuda, un consejo, porque lo estoy haciendo bien. Cuando nosotros empezamos a hacer toda la exploración, el interrogatorio y tal, la gente se da cuenta de que puede tener un margen de mejora. Y que la mayoría de las personas, o sea, yo siempre lo digo a los deportistas, o sea, lo más probable es que tu prueba de esfuerzo a nivel cardiovascular salga normal y que estés sano o sana y que no tengas ningún problema. Pero ya verás cómo irán saliendo muchos aspectos que son importantes que si no trabajas o si no tienes en cuenta, en X momento o en X tiempo puedes tener un parón por una lesión o una fatiga porque no has trabajado de diferentes aspectos. Entonces, por eso es muy importante tener el concepto de la prevención y de intentar revisar todos estos aspectos que son importantes. Y una pregunta, y se las comento porque atletas me lo han manifestado. Personas
de entre 30 y 35 años, empiezan a hacer actividad física, se empiezan a encontrar mejor, pero tienen padres que nunca han hecho actividad física, se han dedicado a trabajar, pero de repente se jubilan. Y me dicen, Rafa, mi padre está ahí, no sé si le podrías ayudar con algún ejercicio, con alguna recomendación. Y bueno, empezamos a trabajar, incluso hemos hecho un proyecto en el SEMLA Marbella que se llama Senior Fit, que es entrenamiento de fuerza para adultos mayores, y con un éxito importante. Pero también sería recomendable una persona que ahora tiene tiempo y disponibilidad, pero nunca hizo actividad física o en su época no existían los gimnasios, que pase por vosotros. Sí, está pasando de ser una persona sedentaria o inactiva a poner su cuerpo en un estrés, por así decirlo, que nunca antes. Entonces hay que revisar primero que esté todo bien y luego darle consejos o tips de cómo puede mejorar y cómo puede llevar la incorporación al entrenamiento, ¿no? Buenísimo. Incluso también para en un futuro prevenir, no sé, como a veces ahí tienen caídas y la cadera se fractura, el músculo, bueno, no está preparado, hay inestabilidad articular, ¿no? Mira, en ese sentido, ¿no? Yo te pongo el ejemplo, mi padre. Sí. O sea, mi padre llegó un momento en el que decidió empezar a hacer actividad física, ejercicio. Le dije, primero revisión médica, ya te la hago yo, para detectar que no haya problemas, ¿no? O sea, que sean potencialmente graves, que se desencadenen, y tener esta base para saber qué tienes que mejorar, cómo lo tienes que hacer, cómo se tiene que hacer la progresión, la implementación. Entonces, para las personas, ¿no? O sea, de cierta edad, creemos que la revisión es fundamental. Y lo que comentabas, o sea, a partir de una edad, nuestras capacidades van a ir en declive. Entonces, ¿qué nos podemos enfrentar, no? Temas de fragilidad, o sea, es un síndrome que está descrito a nivel médico. Caídas, fracturas, incapacidad, y esto es por pérdida de fuerza, pérdida de equilibrio, y son capacidades que se tienen que trabajar, pero que habitualmente no se trabajan, por lo que decía Pris. O sea, la prescripción de ejercicio, al final, ¿qué es? Vaya a hacer aquagym, y nos quedamos ahí, o vaya a caminar, que está muy bien, o sea, al final tenemos que tener en cuenta que esa persona tiene que decidir qué quiere hacer, ¿no? En función de muchos factores, pero no tenemos en cuenta déficits que puede haber a nivel de otras capacidades que son importantísimos, no solamente para que pueda hacer un deporte si finalmente quiere, sino para la vida diaria, para que pueda llevar las bolsas de la compra, que si se estropea el ascensor pueda subir las escaleras, que pueda salir a pasear con la familia, pueda jugar con los nietos. Entonces todo esto es importante, pero no se valora, y la revisión médica creemos que es un buen punto para poder detectar. De hecho, nosotros, como decía Pris, o sea, tenemos una batería, ¿no? También de pruebas que son de muy fácil implementación, que nos pueden decir si esa persona está en una situación de fragilidad o es una persona robusta, y a partir de aquí, ¿qué tenemos que trabajar? Entonces, en todas las edades es importante. Es cierto que edades más jóvenes igual no tenemos que valorar tantos aspectos, porque lo más probable es que sean sanos o sanas, pero conforme vamos teniendo edad, pues es más importante ver algunos aspectos que pueden influir de forma negativa o positiva en salud, o en este caso rendimiento no, pero a la hora de hacer la actividad física o el ejercicio. Una pregunta, para una persona que nunca en su vida hizo una revisión médica deportiva, ¿podrían describirnos cómo es para que ellos se hagan una idea de cómo está compuesta, qué partes hay, cómo sería? A mí me encanta describir cómo es lo que te enseñaron en la Facultad de Medicina. O sea, eso es lo que tienes que hacer. Es decir, conocer al paciente, preguntas básicas de historia clínica, en este caso antecedentes personales, antecedentes familiares, alergias, medicación, hábitos, cuánto duerme, si fuma, si bebe, cuántas ingestas hace el día, y luego todos los datos deportivos, que nos puede dar también bastante información, ¿no? ¿Qué deporte haces? ¿Cuántas horas? ¿Qué lesiones has tenido? ¿Si tomas suplementos o no? Y a partir de ahí hacer el examen físico, que ya vas bastante guiado por lo que nos ha contado en la historia clínica, sacar conclusiones a nivel musculoesquelético también, a nivel cardiovascular, respiratorio, y luego hacer las pruebas complementarias, como puede ser el electrobasal y la prueba de esfuerzo directa o indirecta. ¿Y cuánto dura una revisión médica aproximadamente? A ver, aquí hay máximos y mínimos, ¿no? Yo cuando empezaba con mis pininos en el tema de la medicina del deporte, me acuerdo que había revisiones que eran: todo bien, te mido, te tallo, o sea, te peso, te tallo, te hago el electro, doy el apto, fuera, ¿no? Y ahí puedes tardar 15 minutos. Nosotros, de la hora, más o menos, es lo que tardamos, pero porque nos gusta, o sea, sobre todo dedicar una parte importante al interrogatorio, o sea, lo que la o el deportista te va a decir es lo más importante.
Entonces, eso a veces te puede llevar media hora o 40 minutos. Claro, porque de ahí igual es la van parte más surgiendo... importante, ¿no? Sí. Y después puedes terminar de complementar, obviamente, con lo que sería la prueba de esfuerzo, espirometría, ¿no? Puedes hacer valoración de composición corporal y, como digo, puede haber máximos y mínimos, pero a partir de una edad también es recomendable poder hacer una ecografía del corazón, porque nosotros con todo lo que es la revisión médico-deportiva podemos valorar casi el 98% de la situación que nos interesa, pero hay algunos aspectos que son muy importantes. Entonces, siempre recomendamos que al menos alguna vez en la vida un deportista se haga una ecografía del corazón, para que nos permita tener algún dato más que son muy importantes a la hora de poderle decir que puede entrenar o competir con seguridad. Bueno, luego, después de que hemos hecho todo, dedicamos un tiempo a explicar los resultados y a explicar los puntos en los que hay que mejorar o que hay que poner más atención. Vale, buenísimo. A mí también otra cosa que me gusta de este proyecto es que con toda la información y valoración que hagan ustedes, nosotros los entrenadores, a la hora de seleccionar un método de entrenamiento, siempre iremos de la mano juntos, respetando. Ustedes ya nos dirán la calidad del tejido muscular, cómo están esos tendones, para que también el entrenamiento de fuerza o el trabajo compensatorio que se haga se tenga en cuenta. Y ni hablar también la conexión con el nutricionista, que dependiendo de lo que vosotros detectéis, ya irá viendo cómo es su alimentación, cómo está su ingesta de carbohidratos, cómo va alimentándose, y eso también me parece que hace que esta revisión sea interesante, ¿no? El soporte multidisciplinar de muchas personas conectadas. Incluso cuando ustedes empiecen a evaluar a nuestros atletas, teniendo acceso a la plataforma, ustedes podrán ver el volumen semanal, qué pauta de entrenamientos tienen, qué intensidades tienen, o sea, toda esa información está digitalizada y bueno, también vuestro informe estará digitalizado y podemos hacer ese crossover de conocimiento. Bien, ¿con qué frecuencia o cuándo debería realizarse una persona una revisión médica? ¿Qué me recomendáis aquí? A ver, aquí recordemos que también hay un aspecto médico-legal, ¿no? Porque la revisión médica, para nosotros lo más importante, ya lo comentó Pris, no es firmar el certificado, pero detrás puede haber también una necesidad o un requisito, pues, de una federación o de una competición. Entonces aquí hay varios factores que juegan un papel, ¿no? O sea, tanto la edad, el tipo de deporte que se hace, si es competitivo o no competitivo, si es profesional o profesional, y sobre todo si hay un requisito a nivel ya sea de una mutua o de una federación que nos pida un certificado. Alto rendimiento, o sea, lo que sería profesional, o aunque no sea un deportista que viva de ello, ¿no? Pero que, por ejemplo, se dedique al triatlón, que al final es muy demandante, lo más recomendable sería, a partir de, pues esto, los 18 años, hacerla anualmente. Anualmente. ¿Sí? ¿Y a principio de temporada? Para nosotros lo ideal es a principio de temporada, porque es el momento en el cual podemos detectar una serie de factores que es, entrenador, encontramos esto, ¿no? Antes de empezar a meter todas las cargas, la progresión y tal, sería recomendable trabajar estos aspectos para que pueda llegar la o el deportista en las mejores condiciones para que asimile mejor lo que sería ya la implementación de todo el entrenamiento. Ahora, aquí ya entran muchos factores que dependen, pues, ¿no? de muchas cosas, pero lo ideal sería inicio de temporada y en deportes, o sea, competitivos o que sean con una demanda importante, si se puede hacer anual sería lo ideal. Vale. ¿Y saben qué nos pasa lamentablemente? Que cuando decimos, chicos, toca periodo de prueba de esfuerzo, vamos a hacer la revisión médica, dicen, no, espera que coja algo de forma física y ya me la hago dentro de 2-3 meses, porque quieren sacarse la prueba ideal, que les salga el consumo máximo, los umbrales, y yo les digo, es una pérdida de tiempo, porque todo lo que vamos a construir sin datos fisiológicos, vamos a estar planificando así, como un dedo al aire. A ver, ¿cuál es tu zona? 140 pulsaciones, 170, 120. Y es curioso porque es una pérdida de tiempo. Yo digo, es entrenamiento basura. Cuando ustedes nos pueden decir cómo está, qué es lo que más necesitan, dosificar mejor las cargas y van a llegar de una manera mejor preparados, ¿no? Para el reto deportivo que tratando de intentar hacer su mejor Pero prueba. volvemos a falta de educación o de información, ¿no? Si es que el deportista o la deportista entiende que a raíz de la prueba de esfuerzo o de la revisión médico-deportiva, pero en este caso de la prueba de esfuerzo, vamos a eliminar ciertos riesgos a nivel cardiovascular, pero también se van a obtener datos que te van a permitir a ti como entrenador planificar un entrenamiento eficaz,
pues entonces entienden que igual a inicio de temporada, aparte de hacer toda la parte de prevención, etcétera, es que estos datos te van a servir para mejorar en los 2-3 meses que vas a tener por delante. No, y además, Rafa, aquí, o sea, por ejemplo, nosotros en el CAR, ¿no? Como trabajamos, la gente viene de cero, o sea, vienen de vacaciones, empiezan temporada, pero ya saben que su prueba de laboratorio va a ser el punto de partida para hacer toda la temporada. Y después, estas pruebas, por interés del deportista o del entrenador o la entrenadora, se pueden repetir en cualquier momento. Pero también tenemos las pruebas de campo, que al final es el complemento con la prueba de laboratorio. Exacto. Entonces tú como entrenador tienes tu prueba inicial, ¿no? en el cual sabemos que igual no vas a conseguir las prestaciones que al deportista le gustaría, pero que no pasa nada. O sea, ese es el punto de partida, que después sabemos que esto va a ir mejorando. Pero normalmente la mayoría de deportistas cuando terminan la prueba es, podría haber hecho un minuto más. Ah, sí, siempre dicen eso. Y sabemos que no, porque ya está la meseta, se ha llegado a todo máximo y sabemos que no. Entonces, un mensaje, eso no se preocupen, o sea, no vienen ahí a romper la máquina para demostrar que he hecho 1 kilómetro más que el año pasado, 1 kilómetro más que mi compañero o compañera que me acompañó a la prueba. Es ver que está todo bien a nivel de salud y que tenemos unos datos de inicio para poder empezar a trabajar. Vale. Ese es el mensaje importante también. ¿Qué consejos le darían a una persona antes de hacer una revisión médica? Y me refiero, ¿entrenar el día previo o no? ¿Mejor descanso? ¿Comer? ¿No comer? Porque hay mucha gente que nunca lo hizo y igual viene con una paella o se hizo un entreno a la mañana de una intensidad muy grande en series y viene acá a pensar que le van a escuchar el corazón y pro. ¿Qué recomendaciones darías? Es gracioso porque ya nos ha pasado alguna vez que viene incluso sin ropa de deporte. Wow. Bueno, es que ahora tienes que subir a la cinta y tienes que correr. No, exacto, sí. Bueno, por desinformación, ¿no? Lo que tú dices. Entonces, igual, una serie de recomendaciones previo a la visita, a la revisión, evidentemente ropa deportiva, si es posible que no hayan entrenado a alta intensidad, ¿no? Que vengan haciendo su comida que toca en el tiempo antes y luego que vengan con todos los datos que nos puedan aportar para ayudarlos de mejor manera. Vale. Pero sobre todo esto, Rafa, o sea, hacer hincapié en estos dos aspectos. El entrenamiento previo, o sea, yo he tenido muchos casos de deportistas que claudican antes de lo esperado porque vienen muy fatigados o porque han hecho un entreno, ya sea de fuerza o ¿no? de trabajo aeróbico. O igual compitieron el domingo y te viene el lunes a las 7 de la mañana la revisión. Sí. Y al final no es que sea un tiempo perdido porque tenemos muchos datos, pero esa parte que es importante también, dejamos de sacarle todo el jugo que necesitamos. Y el otro aspecto, o sea, hay gente que ha claudicado porque vienen en ayunas. No, es que como además me van a pesar y esto, pues igual no he comido, no he tenido tiempo. Entonces, estos dos aspectos, asegurarlos. Y otra cosa importante también es no esperar a tener la necesidad de un requisito. En este caso, es que necesito el certificado y meto la revisión porque no tenía otro momento y no es el momento ideal. Entonces, programarse, no hacer un entrenamiento intenso, los días, yo diría que los días previos, porque yo he tenido casos de 2 o 3 días antes, es que vengo con unas agujetas que tengo que parar. O gente que desafortunadamente en algún momento se ha lesionado porque venían muy cargados o muy fatigados. Entonces estos aspectos son importantes. También creo que considerar que el hecho de venir a la revisión no quiere decir que tienes el apto, sino que probablemente en algunos casos necesitemos hacer algo más para decidir darte el apto o no. Que son los menos casos, pero que son los casos importantes y para eso son las revisiones. A los deportistas también siempre les decimos, ¿para qué es una revisión? Para encontrar estas contraindicaciones relativas absolutas, ¿no? Y aunque encontrásemos algo, tenemos que estar contentos de que lo hemos encontrado ahora y no te ha pasado nadando o en la montaña o en la bicicleta o te han diagnosticado en una unidad coronaria. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque a veces la gente dice, wow, es que tenía esta competición y ahora me estás diciendo que no puedo entrenar porque me has encontrado esto tal. Y te podemos contar cientos de historias. Gente que no recomendándole ha terminado compitiendo y ha terminado teniendo algo importante, como gente que no, que al final sigue las recomendaciones. Pero que si sale un resultado, en este caso adverso, no tomémoslo como algo negativo, sino al final la revisión se hace para esto, sobre todo para prevenir las muertes súbitas, que es algo muy importante. ¿Sabes que también hay un colectivo que no se hace las revisiones porque tienen miedo que le salga negativo o salga algo malo que le impida la práctica deportiva? Pero eso incluso es aún más contraproducente. Sí, pero mira, Rafa, yo en mi experiencia te diría, o sea,
solamente he dado un no puedes competir en 2 ocasiones. Y he hecho muchas revisiones. Sí, muchas, o sea, cientos o muchas revisiones. Solamente he tenido 2 casos. Pero afortunadamente esos 2 casos se han encontrado y hemos evitado una catástrofe. Claro. Entonces, que también la gente tenemos que ver que es poco frecuente, pero que si se llega a encontrar algo, se tiene que actuar en consecuencia. Hay mucha gente, por ejemplo, lo más habitual, tengo un problema de las arterias coronarias, ¿no? Que puede desencadenar un infarto. Al final, si se hace un tratamiento correcto y una buena progresión, una buena recomendación, la gente puede volver a entrenar y a competir. Entonces, que tampoco no es el fin de mi práctica deportiva. Vale. Bueno, pues no sé si tienen algo más que agregar, que comentar. Bueno, que se hagan las revisiones. Muy bien. Que igual aquí, Rafa, no escuches, pero aunque no vengan aquí, que se hagan su revisión médico-deportiva, porque es importante. No, sí, esto es importantísimo. Nosotros somos uno más de los proyectos que hay de medicina deportiva, pero bueno, que sí, que es algo importante no jugar con la salud, que el deportista esté seguro, que su familia esté segura de que se cumplen todos los requisitos para entrenar y nada, nosotros contentísimos. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí el podcast de Proban. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo, que les haya gustado el contenido. Por favor, ya saben, si quieren empezar la temporada a conseguir su reto deportivo, aquí encontrarán un espacio donde puedan pasar una gran revisión médica.